Más información en Noticias UDC. Gracias por continuar con nosotros. Somos Jazmín Maldonado, José Ferrusca González. Gracias a quienes se unen a través del Facebook de Universo 949 y de El Comentario. Y seguimos con más noticias, más temas de huracanes, porque está con nosotros el doctor Raimundo Padilla Lozoya. Él es miembro corresponsal nacional en Colima de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es licenciado en Letras y Periodismo, maestro en Historia por la Universidad de Colima y doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones Estudios Superiores en Antropología Social, académico, investigador aquí de nuestra institución en la Facultad de Letras y Comunicación. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con mucho gusto por platicar con los radioescuchas, a la orden de ustedes. Pues vamos a abordar ese número especial de huracanes de la revista Relatos e Historias, donde estás participando. Efectivamente, fíjate que a raíz de la publicación del libro editado por nuestra Universidad de Colima, la Universidad de Veracruz y el CIESAS, que lleva por título Historia y Memoria de los Huracanes en México, 5 siglos desde el año 5 Pedernal hasta Yanet, y que incluye además un catálogo de los huracanes que se han presentado en nuestro país, en ambos litorales, en 500 años, pues surgió la idea por parte del director de la revista Relatos e Historias en México de que realizáramos una síntesis de algunos relatos importantes que tuviéramos en el libro, algunas anécdotas que fueran para un público mayor y que además nos sirvieran para divulgar este libro y este catálogo. Y entonces, por supuesto que aceptamos la invitación, y a raíz de la gestión que realizó la doctora Virginia García Costa, que también es investigadora y coeditora de este libro que he mencionado, pues se pudo realizar este dossier de la revista Relatos e Historias en México, que compila 4 artículos que nos parece que pueden ser muy atractivos para un amplio público. Uno realizado por Virginia García Costa, el otro realizado por el investigador Héctor Strobel de la Universidad Veracruzana, el otro realizado por la doctora María Rodríguez, ¿sí?, que es recién nueva Nobel doctora por parte del Colmich, y su servidor Raimundo Padilla Lozoya, investigador de la Universidad de Colima. Ese es el trabajo que hemos realizado de divulgación vinculado con este libro que ya referí. Y entonces, doctor Raimundo Padilla, ¿qué nos podemos encontrar justamente en ese número especial? Pues es un número preparado para la gente que es muy curiosa de los datos y que está muy interesada en conocer cuál es esta parte más histórica, más social, que está contenida en los impactos de los huracanes a lo largo de la historia de nuestro país. Y así, por ejemplo, el primer texto de Virginia nos explica por qué es importante estudiar los huracanes desde una perspectiva histórica, y hace una revisión, hace una exposición sobre el tipo de fuentes que permiten acercarse a estos fenómenos, sobre las respuestas también sociales que han realizado las personas al paso del tiempo, sí, cómo han ido ajustando el entorno construido para poder convivir con fenómenos que se presentan pues de manera muy frecuente y que en algunos lugares son fundamentales para el desarrollo, sobre todo en el norte de nuestro país, donde si no es por los huracanes, pues les llueve muy poco realmente, y como en otras latitudes, por ejemplo en el sur del país, pues sí tienen huracanes muy frecuentes, o el caso de Colima, que ahora estamos a punto de recibir, parece que al huracán Kai, pero que a lo mejor solamente nos deja lluvias. Pero esta relación constante con los huracanes y con la cantidad de precipitación que nos presentan, pues ha generado cambios en la cultura mexicana, y es un poco lo que se expone a través de este número especial de Relatos e Historias de México. Hay un artículo también muy interesante que escribió Héctor Strobel sobre los impactos que generó un huracán en Veracruz en septiembre de 1552. Entonces hace una descripción muy amplia de la zona que fue afectada y cuáles fueron las reacciones del gobierno ante el impacto de este huracán, cómo fue que modificaron el fuerte, sí, cómo tuvieron que reajustar las viviendas, sí, y cómo eso pues implicó una serie de ajustes a la navegación, incorporar equipos para que las naves pues no fueran retiradas fácilmente de donde habían sido atadas,
¿sí? Encalladas, entonces de esta forma pues va explicando poco a poco. Y en particular el artículo que yo escribí, que se llama El huracán del Día del Grito, sobre los impactos en Baja California Sur y en Sinaloa de este huracán que durante la noche del 15 y 16 de septiembre de 1918 pues causó grandes afectaciones en esta zona y que fue observado por un gran colimense, don Pablo Vázquez Chafino, que pues nació aquí, su familia es de aquí de Colima y que se desarrolló profesionalmente en varios lugares del país y en ese entonces era el director del Observatorio Meteorológico de Mazatlán y desde ahí le tocó estar observando a través de los instrumentos cómo es que estaba bajando la presión barométrica, cómo estaba empezando a llover y a rastrearlo con instrumentos y darse cuenta que estaban enfrente a un huracán. Su desesperación era muy grande porque justamente debido a las fiestas de septiembre, pues muchos de los observatorios no contaban con personal, andaban enfiestados y sin embargo se estaba dando cuenta que se venía acercando este fenómeno y pues efectivamente causó muchísimos daños en realidad y gracias a la labor de don Pablo fue posible rastrear este huracán, identificarlo, documentarlo, ¿sí? Y fue ampliamente reconocido el trabajo que realizó. Entonces este artículo te muestra lo importante que es la labor de los meteorólogos, que ojalá cada día existan más estudiantes que se dediquen también a la meteorología, la labor importantísima que tienen los meteorólogos para prevenir las tragedias o las desgracias. Gracias a que don Pablo Vázquez Chafino avisó por telegrama a distintos lugares, pues fue posible que se dieran cuenta de que venía ese huracán y tomaran algunas medidas como impedir que salieran los barcos al mar y eso evitó varias tragedias, ¿no? Doctor Raimundo Padilla, la respuesta también a esta pregunta puede ser muy clarificante. ¿Qué nos dejaría o qué nos deja la investigación, sobre todo histórica, de los efectos de los huracanes? Bueno, pues básicamente darnos cuenta de que las sociedades no han sido pasivas ante la presencia de estos fenómenos tan recurrentes y que a lo largo del tiempo han desarrollado distintas respuestas que nosotros denominamos prácticas o estrategias dependiendo de la complejidad. Digamos, con una mirada antropológica las denominamos así, prácticas o estrategias, pero que nos dan cuenta de cómo al paso del tiempo las sociedades con sus propios recursos, con sus capacidades organizativas, con esta gobernanza que es necesaria, pues han desarrollado cierto tipo de resiliencia ante la presencia de estos fenómenos recurrentes, que si bien también nos habla de que hay elementos crónicos que hacen vulnerable a las sociedades ante los huracanes y que conforme pasa el tiempo pues vemos más registros de impactos, de daños y que estos daños son más costosos, aunque el número de muertos pues vaya descendiendo, sí, pero los costos siguen incrementando exponencialmente al número de muertos que se presentan en nuestro país asociados por huracanes. Entonces, pues no se están haciendo totalmente bien las cosas. Cuando revisamos las gráficas para ver los costos de los desastres asociados a huracanes en nuestro país, pues nos damos cuenta que no hay una disminución real en el costo o en la inversión que hace nuestro país cada año para atender las emergencias y para atender aspectos como la reconstrucción de carreteras y de otros servicios que brinda la administración. Entonces es necesario cambiar el enfoque, promover un enfoque más preventivo que nosotros lo denominamos de gestión integral del riesgo de desastre y que es una diferencia muy clara entre gestionar el desastre o la emergencia y gestionar el riesgo o prevenir. Entonces nosotros le estamos apostando con estas evidencias históricas a que las autoridades se concienticen, ¿sí? Y en la importancia de prevenir. Ya tenemos los datos, ya tenemos la información, sabemos dónde impactan, cómo ha impactado estos fenómenos en función de cada categoría que tienen, ya sabemos qué daños causan, en qué periodo se presentan, ¿sí? Qué características tienen. Bueno, vamos trabajando en conjunto, de manera integral con las autoridades, la ciudadanía y demás involucrados en estos temas para fortalecer la prevención y evitar que sigan ocurriendo desastres y que sigan causando tantos daños y siendo tan costosos. Desde este enfoque de gestión integral de riesgos, doctor Ray, cuéntanos algunos ejemplos que podríamos utilizar para prevenir. Bueno, los sistemas constructivos siempre son
fundamentales, ¿sí? El ordenar el territorio es clave ante la presencia de los huracanes y otros fenómenos, pero enfocándonos solamente al aspecto de los huracanes, uno de los efectos más importantes que tienen los huracanes son precipitaciones muy abundantes. Entonces, si nosotros desarrollamos una gestión territorial adecuada considerando la presencia de los huracanes, pues no habría asentamientos en zonas irregulares. Habría una supervisión permanente para evitar que grupos de personas, desconociendo esta historia de la presencia de los huracanes y de esas inundaciones o invasión de los ríos en zonas inundables, pues evitar que se asienten personas en estos espacios, ¿no? La autoridad sabe perfectamente cuáles son las zonas que son afectadas constantemente, tienen un registro muy detallado y también dónde está la gente yendo a estos lugares que son baratos, que les facilitan la urbanización precaria, en condiciones muy precarias realmente, en condiciones de vivienda endeble también, sin las características adecuadas para resistir a veces los vientos, con muros muy frágiles. Entonces todo ese trabajo se puede ir haciendo con la sociedad y con las autoridades, teniendo en cuenta los antecedentes de zonas que han sido inundables en nuestro país. Y así hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, uno también que me gusta platicar, en una localidad de Acapulco no se contaba con un atlas de peligros ante inundaciones y no contaban también con herramientas para identificar hasta dónde se podría inundar con un huracán categoría 3. Entonces, a través de los documentos históricos pudimos documentar un caso específico y los relatos de las personas y los documentos nos mostraron, por ejemplo, que el agua había llegado hasta los pies del Cristo que estaba en un templo. Y entonces, a partir de ese nivel de los pies del Cristo, se trazó todo un perfil de inundación para la ciudad y fue posible identificar hasta dónde vas a tener una inundación en caso de que se presente otro huracán parecido. Entonces, la documentación histórica, los relatos también históricos de los testigos, pues nos ayudan mucho a reconstruir estos escenarios que se han presentado y que sin duda se van a volver a presentar ante fenómenos que son recurrentes y que pues cada año tenemos la posibilidad de que se presenten en nuestro país en ambos litorales. Claro, doctor, pues lo platicas muy bien, lo platicas con mucho entusiasmo, sabemos que te apasiona mucho estos temas y que ahora lo compartes en una revista. ¿Dónde podemos consultarla? Y para quienes estén interesados e interesadas también, recuérdanos por favor quiénes están colaborando en ella. Pues es una revista de amplísimo tiraje, de verdad que llega a Estados Unidos, todo México y también algunos países de Latinoamérica. La pueden encontrar en los Walmart, en Soriana, en Sanborns, sí, en muchísimas librerías que la gente conoce en sus ciudades. La revista se llama Relatos e Historias en México, sí, y el número se llama Huracanes, es una portada azul donde se muestra un huracán en el Golfo de México y colaboramos en este número Virginia García Costa, Héctor Strobel, María Rodríguez y su servidor Raimundo Padilla Lozoya, con artículos que les van a resultar sumamente interesantes y que abarcan varias latitudes, entre ellas la península de Yucatán, Veracruz, por supuesto Colima y en general la observación de los huracanes en nuestro país a través del documento que escribió Virginia García Costa. Y con un mensaje muy interesante, ¿no? Huracanes, México se halla en la región de las tormentas más grandes y violentas del planeta. Exactamente, sabemos que ocurren tormentas sumamente violentas, sabemos cuándo se presentan, en qué periodo específico, con qué características. Creo que tenemos todos los elementos para realizar una mejor prevención a lo largo y ancho de nuestro país. Y Colima debiera ser ejemplo, es el tercer estado más pequeño de nuestro país. Creo que no deberíamos de tener problemas de afectación por huracanes porque deberíamos de ser una sociedad sumamente bien organizada frente a la presencia de una amenaza que ha sido recurrente todos los años. Pues aquí está la invitación, vamos a comprar esta revista, disfrutar de estos temas e investigación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un abrazo a todos los radioescuchas. Igualmente, hasta luego. Agradecemos al doctor Raimundo Padilla Lozoya, él es profesor investigador aquí en la Universidad de Colima, con esta presentación del número especial de huracanes de la revista Relatos e Historias en México. La información cultural en Noticias UDC. Disfrute la agenda cultural